Buenas tardes, yo soy Hernando Hermida y para mí es un gusto presentarle a la Universidad Sergio Arboleda mi propuesta en el marco del assessment para la selección de la Dirección de Ingeniería y Medio Ambiente. Este consta de 3 casos. El primero es una estrategia de crecimiento y sostenibilidad, para el cual yo planteo que en el ejercicio de diagnóstico podamos profundizar y ahondar más en identificar cuáles son esos aspectos que han venido generando una transformación de la demanda laboral del ingeniero ambiental, es decir, cómo lo requiere el sector real, cuáles son esas competencias que se deben desarrollar en el ingeniero ambiental o en aquel que ingresa a la universidad a profundizar o a desarrollar investigación en unos temas mucho más específicos, como en el caso de los posgrados o aquellos que se cualifican a través de la educación continuada en nuestros programas. Por eso también es importante hacer un ejercicio de identificar cuál es esa percepción que tienen en términos de empleabilidad los programas de ingeniería ambiental y cómo se posicionan no solamente a nivel local, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. En la medida en que eso genere un atractivo, pues podemos asegurar también que nuestros estudiantes quieran cursar nuestros programas. Aquí es importante tener en cuenta que hay unos análisis desarrollados por organismos multilaterales, Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, el mismo programa, el mismo Banco Interamericano de Desarrollo, la misma Organización Internacional del Trabajo, entre otros, en los cuales han establecido cuáles son esos trabajos, esos empleos, perdón, que están en tendencia al futuro, y el campo ambiental es uno de esos. Por tanto, sí es evidente que tenemos que trabajar e identificar cuáles son esos elementos que generan un elemento diferenciador en la empleabilidad para nuestros estudiantes y para quienes ingresan a los programas de posgrado. El otro aspecto a tener en cuenta es ese contexto demográfico, es decir, la realidad que tenemos a nivel nacional, a nivel global y obviamente a nivel nacional, en una disminución de la tasa de natalidad, pero cómo logramos nosotros captar el mayor número de estudiantes, cómo respondemos a esas situaciones que tenemos en que tenemos menos público objetivo para desarrollar el programa, y entonces aquí tendríamos que mirar cómo le llegamos, no solamente la modalidad presencial, sino que posiblemente podemos recurrir a otros escenarios como la virtualidad, por ejemplo, que nos asegura mayor cobertura y a su vez, pues obviamente asegura también un mayor número de estudiantes en el programa. Hay que diversificar las modalidades acorde a lo que define el ministerio, pero poder llegar al mayor número de estudiantes, dado también esas condiciones en términos demográficos que tenemos. Y obviamente, pues eso en un escenario en el cual tenemos un mayor nivel de competencia, ¿no? Es decir, otras universidades u otros programas que están desarrollando ofertas en esta línea, es establecer cuál es ese valor agregado que le están dando, cuál es la estrategia que están definiendo para llegar a esos estudiantes y por ende, pues poder responder de nosotros de una manera mucho más eficiente. La demanda del mercado es súper importante también tenerla en cuenta como parte de ese diagnóstico, porque ese finalmente es el que nos está diciendo qué es lo que necesitamos, cómo lo necesitamos y para qué se está necesitando eso dentro del sector real. Y finalmente, las estrategias que se han venido desarrollando a nivel institucional como parte de una política de calidad de educación superior que establece el Ministerio de Educación Nacional y obviamente los estándares internacionales para el campo, por ejemplo, de la ingeniería, cómo nosotros nos podemos certificar y cualificar muchísimo mejor para presentar una oferta mucho más competitiva en el mercado en cuanto a la formación. Entonces, para eso, pues yo considero que es importante trabajar esos aspectos de actualización curricular, asegurar la creación de unos programas nuevos, pero que esos programas nuevos que ya se están desarrollando de acuerdo al ejercicio respondan a esos elementos que nos da esos aspectos de diagnóstico y que posiblemente podamos crear otros nuevos programas que estén también en línea con esas necesidades que se están presentando en el sector real. Trabajar muchísimo en temas de beneficios económicos para el estudiante, cuáles son esas agencias de financiación, cuáles son esas empresas que pueden
financiar la formación del estudiante, cómo desarrollamos alianzas con el sector real para que el estudiante pueda ingresar también, pues, pueda suplir parte de la financiación de su proceso de formación, cuáles son esas agencias públicas que también impulsan programas que están orientados también a financiar la educación superior, pero eso hay que hacerlo antes, durante y después. Y finalmente, unos programas a la carta. Esos serían unos programas de cualificación, unos que son de acorde a la necesidad de una empresa específica. Voy a decir, el sector de la manufactura, el sector de la madera, el sector de la minería, el sector de las finanzas. Todos esos sectores tienen unas necesidades específicas respecto a los temas ambientales. Es crear unos programas, tanto para sector privado como sector oficial, unos programas de cualificación acorde a esas necesidades, y eso va de la mano del establecimiento de alianzas estratégicas o específicas con ellos. De igual forma, es importante pues definir unos cuadros, una forma mejor de medir esos indicadores, de establecer unos indicadores para asegurar el cumplimiento de las metas o de los objetivos como tal que se han propuesto. Para eso es necesario trabajarlo como en 4 aspectos: el de la perspectiva financiera y de sostenibilidad en un cuadro de manejo integral; el segundo, el estudiante como parte también esencial del proceso y el mercado laboral en el cual se va a desempeñar el estudiante, y aquí también es importante que en esos indicadores tengamos en cuenta la familia como parte de ese proceso, el padre de familia, porque es quien finalmente toma la decisión al inicio del programa, y entre otras, una vez el estudiante ya está con nosotros, empieza a seguir haciendo indagaciones de cómo está ese programa, si es bueno ese programa, si le gusta. Por tanto, también es importante considerarlo dentro de los indicadores. Y el tercero, los procesos internos de calidad académica que se desarrollan en el programa, y obviamente en el cuarto punto, dentro de esa medición de indicadores, la articulación del docente con todos esos proyectos que desarrolla la unidad, la articulación del docente como un equipo de trabajo que responde también a la misionalidad de la unidad y también a la misionalidad de la institución, la cualificación del docente, la participación del docente en diferentes procesos de investigación, consultorías, asesorías, participación de eventos nacionales e internacionales para la generación y la divulgación de nuevo conocimiento, son importantísimos en este proceso. La investigación, la internacionalización como tal, esenciales también para asegurar la calidad de la educación que estamos nosotros desarrollando como unidad, y obviamente la cualificación del docente propiamente dicho. En cuanto a la resolución de los problemas de deserción, aquí es importante trabajar 3 aspectos: uno que tiene que ver con los factores socioeconómicos y financieros, y ese, insisto, es un acompañamiento que se hace antes, durante y después de nuestros estudiantes, tanto en pregrados como en posgrados. Conocer la realidad que tienen nuestros estudiantes y cómo desde la universidad, con las distintas instancias que trabajan de manera articulada, lo podemos acompañar en asegurar que esos factores no sean un elemento fundamental para tomar la decisión de no continuar con el programa. La inducción hacia la orientación vocacional, es decir, el acompañamiento permanente del estudiante en el desarrollo del programa, ¿sí? En las dificultades académicas que se puedan presentar, poderlos acompañar. Pero también dentro de ese proceso, por ejemplo, en identificar con el caso de los estudiantes de posgrado cuáles son esas áreas o esas líneas de especialización que podemos ir trabajando desde el posgrado y que le va a permitir ser muchísimo más competitivo en el mercado. Finalmente, lo decía hace un momento, también el tema de la asesoría financiera, eso tiene que ser permanente y va para pregrado como para posgrado, como para aquellos que entran también en unos procesos de educación, qué sé yo, pueden ser diplomados, entre otros. Trabajar con el sector, con las empresas para que lo puedan financiar, con las agencias de financiación, con las mismas estrategias que ya tiene definida la universidad como tal. Y también en este aspecto, pues trabajar con un acompañamiento en temas de investigación, que el estudiante pueda participar en procesos de investigación, seminarios, semilleros, grupos de investigación, congresos, que el estudiante, por ejemplo, de posgrados pueda encontrar un espacio para hacer networking, que el estudiante de posgrados pueda generar a partir de lo que se desarrolla en su plan de formación también elementos para desarrollar proyectos de emprendimiento, de nuevas investigaciones como tal. Y finalmente, la flexibilidad curricular,
y ajustes a la carga académica. La flexibilidad como tal debe ser súper importante porque eso nos va a permitir a nosotros también que el estudiante se sienta mucho más identificado con la universidad, mucho más comprometido con su proceso de formación y que no pierda el objetivo como tal que tuvo al iniciar el programa. Vamos entonces en el último aspecto, que es el de liderazgo de equipos en el sector, perdón, en entornos desafiantes. Yo creo que aquí es súper importante el trabajo con el docente y yo planteo el trabajo de un liderazgo transformacional basado en tres aspectos fundamentales. El primero, la inspiración, que es lo que a nosotros como equipo nos inspira, nos lleva a desarrollar el proyecto, qué es lo que nos motiva, cuál es ese motor que una vez tenemos decidido hacia dónde vamos, nos permite a nosotros avanzar y finalmente cómo nos empoderamos de lo que hacemos dentro de la unidad. Para eso yo planteo tres elementos aquí. El primero es el reconocimiento, cómo identificarnos, reconocernos, cómo es la tarea que hacemos. Y estamos aquí hablando un poco de las diferencias que hay en cuanto a las estrategias de investigación. Entonces, es trabajar en conjunto el reconocimiento de la actividad o el reconocimiento del otro, identificar cuáles son esos enfoques pedagógicos, didácticos que se están generando y cómo puedo yo con esos poderlos desarrollar unas estrategias de innovación, generar nuevo conocimiento y cómo ahora sí nosotros, comunidad académica, nos presentamos a la sociedad para resolver parte de las problemáticas reales, soluciones reales a problemas reales. Nótese que este ejercicio se hace de manera eh, evolutiva, es decir, que la primera parte va a ser un poco más compleja porque vamos a desarrollar unos objetivos mucho más robustos, pero en la medida en que vamos avanzando, esos objetivos van a ser menos complejos, pero van a asegurar mucho más la eficiencia del trabajo del equipo como tal. Para eso, pues yo planteo que es necesario hacer un ejercicio primero de diagnóstico colaborativo, es decir, cuáles son las causas raíces que están generando las distintas situaciones que se presentan dentro del equipo y que de pronto generan desmotivación, desinterés, no quieren desarrollar las actividades, no hay articulación con las otras unidades, identificar las cuáles son para poder diseñar un plan de trabajo estratégico en el cual podamos nosotros trabajar de manera articulada con las otras unidades o con las otras dependencias, entender un poco las la información que hay allí, comprender un poco la información y empezar a definir acciones concretas o actividades específicas como tal para después formular un programa de reconocimiento y de valoración también de las actividades que se hacen, cómo estamos desarrollando los objetivos, cuáles son los cumplimientos que estamos dando, cómo hemos llegado al logro de esos objetivos y obviamente reconocer al docente y a los que hacen parte de la unidad esas tareas que han venido desarrollando y finalmente aseguramos la articulación y el empoderamiento institucional de los docentes y de las demás unidades académicas en lo que se ha propuesto como tal la unidad de ambiental y de ciencias, de ingeniería y ciencias ambientales dentro de la universidad. Creo que de esa manera nosotros respondemos un poco al restablecimiento de la cohesión, al identificar estrategias de motivación y lo más importante, encontrar un sentido, un propósito como tal dentro de la unidad y obviamente dentro de la universidad. A ustedes muchísimas gracias por su atención.